en esta primera clase de esta sección, quiero hablarte un poco sobre la caché. A diferencia de varias de las tecnologías que vimos antes o varios de los temas que tratamos antes, el caché sí es un término genérico que se emplea en diversas circunstancias, pero siempre tiene un punto en común, que es poder agilizar el desempeño o mejorar el desempeño. En otras palabras, es un sistema de almacenamiento que es más rápido que el que se usa tradicionalmente, pero obviamente tiene también sus desventajas. Y es un poco lo que vamos a hablar aquí, el uso de la caché para una aplicación en Laravel. Pero como te comentaba, es un término genérico. Por ejemplo, seguramente has conocido el uso de la caché en lo que sería la arquitectura de una computadora. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos el CPU, la memoria RAM, en la cual el CPU accede a la memoria RAM para acceder a registros y poder hacer algunos cálculos. Pero aunque la memoria RAM cada vez sea más rápida, aún así estar haciendo esta comunicación a cada rato viene siendo un poco lento. Por lo tanto, para mejorar este desempeño se emplea una caché que está junto al procesador, la cual es una memoria mucho más rápida de lo que sería la memoria RAM, pero es mucho más pequeña. Pero esta misma se emplea precisamente para mejorar el desempeño. En vez de estar preguntando cada rato a la memoria RAM sobre registros que está preguntando consecutivamente, simplemente lo que hace el sistema operativo es almacenarlo en esa memoria de caché. Por lo tanto, se mejora el desempeño al momento de acceder a esos registros, ya que no tiene que ir a la memoria RAM otra vez, sino simplemente lo hace directamente en la caché que se encuentra junto a la CPU. Así hay otros ejemplos, por ejemplo el uso de la paginación, que en vez de acceder a discos ya se encuentra cargada en memoria, etc. Hay muchas formas básicamente de trabajar con la caché y todo depende en dónde te encuentres, qué es lo que estés haciendo. Otra vez, el Laravel, que viene siendo nuestro caso de interés, también tenemos un uso para la caché, que es precisamente para mejorar la respuesta. Por dar aquí un ejemplo otra vez, ya que esto también se puede implementar de diversas formas, todo depende de lo que quieras realizar, pero usualmente ya la que nosotros vamos a tratar es el uso de la caché en las peticiones HTTP. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que está pasando cuando accedemos acá al navegador? Cuando accedemos al navegador, a la URL de nuestra aplicación, lo que está sucediendo es que enviamos un request a nuestro proyecto, que primero pasa bueno, obviamente hay más pasos intermedios, pero por dar un ejemplo, entra aquí a la carpeta public, a lo que sería el index.php, luego carga lo que sería el de Bootstrap. Esto siempre va a suceder así porque es la entrada de cualquier petición, pero ya a partir de este punto va cambiando un poco, ya que en vez de, bueno, va también al sistema de rutas. Por ejemplo, suponte que es de web, como en este caso. Del de web, suponte que estamos procesando un controlador. Entonces va a ir al va a evaluar cuál tiene que ir. Va a ir al controlador, por ejemplo la de index, que creo que sería esta, la de index. Bueno, esta es la de detalle. Va a la de detalle, por ejemplo. A partir de aquí, lo que hace es consultar la base de datos, aunque sea de manera indirecta, es decir, lo hace Laravel por nosotros. Luego, a partir de aquí, lo que hace es procesar la vista y luego devuelve la vista como una respuesta que finalmente es consumida por nuestro usuario. Aquí hay varios aspectos que pudiéramos mejorar, por ejemplo, el uso de la conexión a la base de datos, que siempre es una de las más lentas. Por lo tanto, en vez de hacer todo este proceso, podemos agilizarlo un poco. Antes de continuar, suponte que es una publicación que es muy visitada, unas 5.000 veces al día, unas 10.000 veces al día. Por lo tanto, nada más para ese post, la aplicación tiene que consultar esas 5.000 o 10.000 veces a la base de datos para obtener el detalle de ese post. ¿No es mucho más fácil ya tenerlo listo, precocinado, almacenado en alguna parte, que ya vamos a hablar sobre esa alguna parte, y devolverla en vez de hacer todo ese proceso? Claro está que va a pasar por aquí, ya que ese proceso no es el que se está agilizando ahorita, aunque sí hay formas de agilizarlo, pero no es de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿cómo pudiéramos agilizar esta petición? Precisamente utilizando la caché para evitar entrar a la base de datos. Ya en este punto me parece un buen candidato para consultar lo que serían los tipos de almacenamientos, que son los siguientes. Tenemos varios, tenemos archivos, es decir, es básicamente un archivo. Tenemos la base de datos, que bueno, realmente no tiene mucho sentido, porque si queremos es precisamente agilizar la conexión a la base de datos, entonces no creo que ganemos mucho por aquí. Tenemos otro sistema llamado Mcached, que es un almacenamiento en caché del servidor. Esto ya es otra cosa. Tenemos Redis, que es muy empleado hoy en día y que seguramente si eres desarrollador en Laravel lo has conocido. Es un motor de base de datos de tipo clave-valor, va muy rápido, extremadamente rápido. Y esa viene siendo la característica principal de esta base de datos, y es precisamente el por qué se emplea
en este tipo de esquemas. No solamente en el desarrollo de PHP con Laravel, sino también en Python, por ejemplo con Django. También se emplea bastante para hacer este tipo de esquemas de trabajar con la caché. De tipo RAID, que también es de clave valor. Hay varios, como puedes ver. Realmente, bueno, puedes pausar la clase y leerlos en detalle, ya que no quiero básicamente leerte lo que está aquí, porque, bueno, lo puedes leer tú. Y lo que cambia aquí es básicamente qué driver quieres emplear, al igual que ocurre con la base de datos. Entonces, en vez de hacer toda esa conexión, obviando aquí lo que sería el de la caché, el driver de la caché, suponte que es, por ejemplo, Redis, en vez de hacer toda esa conexión a MySQL, que es mucho más lento, podemos emplear Redis para ya tener listo o prelisto ese registro que se consulta unas 5.000 o 10.000 veces. Y ya con eso creamos un sistema de caché, como te mencionaba al inicio, con el ejemplo de lo que sería la arquitectura de un PC, lo que era CPU, memoria RAM y caché. La memoria caché, en este caso se llama así. Aquí tenemos un esquema similar en la cual para ciertos registros, ciertas publicaciones que son mucho más consultadas, por dar un ejemplo, que realmente lo podemos colocar a todas, en vez de acceder a la base de datos, se accede directamente a ese sistema mucho más rápido. Claro está que esto tiene un poco de truco, ya que obviamente si tú actualizas esa publicación, también tienes que actualizar la caché o simplemente eliminarla. Y todo esto, esas cositas, detalles, ya la vamos a ver un poco más en detalle, pero lo que usualmente se hace es una de dos cosas. La primera sería que la caché tenga un término de tiempo de duración, es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 4 días, todo depende de lo que quieras almacenar en caché. Por ejemplo, si es una publicación que usualmente no tiene muchos cambios, puedes dejarla ahí perfectamente por 2, 3 meses o más. O simplemente la dejas permanente, la eliminas cuando actualizas la petición, bueno, la publicación, cuando actualizas la petición desde tu módulo de dashboard. Eso lo puedes hacer perfectamente y es lo que yo hago, por ejemplo, en desarrollolibre.net. Todo depende otra vez con lo que estés trabajando. Entonces ya en este punto ya sabemos qué es la caché, cómo también se refleja en otros sistemas, es decir, por ejemplo, un PC. También sabemos los tipos de motores, ya también sabemos cómo es el flujo básico. Y es básicamente eso. Entonces, ¿qué más podemos almacenar en caché? Aquí es donde entramos en este punto, en la cual podemos almacenar lo que serían contenido HTML, como en el caso de una publicación, perfectamente lo podemos almacenar. O también podemos almacenar respuestas en JSON, en pocas palabras strings. Es decir, podemos almacenar cualquier cosa que sea texto o contenido, en pocas palabras. Claro está, aquí yo lo dividí es por cuestiones prácticas, pero realmente es eso. Aparte de toda la caché que te mencionaba antes, que es de registros, también te había dicho que podíamos, o teníamos aquí un punto intermedio, lo que era el ruteo. Ya que en Laravel también tenemos un esquema para rutear, para cachear las rutas. Así que en este caso se genera un archivo temporal, al igual que, bueno, porque es una caché, entonces se va a acceder a ese archivo cada vez que nosotros accedamos a una ruta en particular, en vez de escanear todo lo que sería el archivo que ya tenemos por defecto. Realmente no sé si qué tanta ventaja se logra en esto, hubiera que ver o evaluarlo. Es decir, porque a la final también está evaluando otro archivo o está escaneando otro archivo, aunque sea un archivo de caché temporal. Pero bueno, seguramente sí gana un poco de velocidad, ya que otra vez está trabajando con un archivo temporal, seguramente se salta varios pasos de validaciones internos. Bueno, más adelante vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede un poco más claro. Y por lo demás, eso es lo que nosotros vamos a cubrir. Ya aquí te di un poco lo que sería la introducción al uso de la caché. Ahora en las siguientes clases vamos a ir viendo poco a poco, de manera práctica, qué es lo que nos ofrece.